La paz sea con todos. Avanzando con el Evangelio de Mateo, mientras recorremos, puedes ir comentando las calles que conoces. En el capítulo 5, que es el que veremos, está el Sermón del Monte, el cual tiene varias enseñanzas, como las bienaventuranzas, la sal y la luz, cómo Cristo vino a cumplir la ley, acerca de la furia, la lujuria, el divorcio, los juramentos, la represalia y cómo amar a nuestros enemigos. Como el Sermón del Monte es la enseñanza por excelencia, iremos paso a paso y apoyándonos con la historia, las costumbres hebreas, el contexto y con una Biblia interlineal para evitar cualquier versión que haya sido traducida y con esto no dejar lugar a dudas y tampoco tergiversar o de algún modo torcer las enseñanzas que nos ha dejado el maestro Yeshua. Quiero comentarles que el nombre de Mateo, Matías, Matatías, Matthew, viene del nombre hebreo Matillahu, que significa regalo de Yahweh o don de Yahweh, y que también su nombre era Leví, hijo de Alfeo. Bien, continuamos con el verso 1 del capítulo 5, donde dice que, viendo la multitud, subió el maestro al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Venimos del capítulo 4, donde ya empezaba a seguirlo mucha gente para que le sanara de sus dolencias y enfermedades. Se había extendido su fama por toda la región y cada vez se acercaba más y más gente que pues médicos ordinarios no podían curar, como la parálisis, la ceguera, la sordera, lo mudo, las personas que estaban poseídas. Entonces un médico tradicional no podía hacerlo y se acercaban a él en busca de sanar sus enfermedades y sus dolencias. Vamos a ir por partes. Él, cuando ve la multitud, sube al monte, no porque se quisiera alejar, sino que tenía un espacio para sanar los enfermos, pero también lo más importante era llevar sus enseñanzas a los discípulos, y sube al monte, tal como Moisés, cuando iba a dar una instrucción de suma importancia, pues él tenía que subir al monte para escucharlas y posteriormente transmitirlas al pueblo. Solo que en esta ocasión ya la instrucción ya era él. Entonces él nada más sube para que sus discípulos puedan escuchar y apreciar estas enseñanzas. No estamos hablando aquí únicamente de los 12, ni de los 70 que posteriormente fueron elegidos, sino de muchos más que lo seguían para escuchar. Y que, por cierto, cuando él les dijo que si no comen mi carne ni beben mi sangre, yo no voy a estar en ustedes. Entonces ellos se escandalizaron y lo abandonaron, diciendo que esa palabra era muy dura. Ellos lo tomaron como canibalismo. Muchos de ellos se fueron. Pero bueno, eso es en el Evangelio de Juan y poco a poco los vamos a ir estudiando. Ahorita nos vamos a centrar en lo que es las bienaventuranzas. Así que siguiendo, dice que él subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Cuando dice y sentándose, es una actitud que toman los rabinos. Si ustedes alguna vez han entrado a alguna sinagoga de nuestros hermanos judíos, se van a dar cuenta que la enseñanza el rabino la imparte sentado. No es como en las iglesias tradicionales a las que estamos acostumbrados, donde el pastor, el evangelista, el cura, el sacerdote están parados dando el sermón, sino que aquí los rabinos desde tiempos muy antiguos los dan sentados, y más como Cristo en una ocasión les dijo: el que se sienta en la silla de Moisés a dar la cátedra. El evangelista dice que sentándose vinieron a él sus discípulos, los más allegados, por supuesto, para escuchar la instrucción. También les menciono que este sermón se comprende que no solamente se dijo en esa ocasión, aunque lo conocemos como el Sermón del Monte o de la montaña, no es una montaña muy alta, es una colina.
pero el evangelista Lucas manifiesta que este mismo sermón fue dado en un lugar llano. Eso lo pueden checar en Lucas 6, donde dice que es en un lugar llano donde se da este mismo sermón. Así que continuamos. Y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Bien, abrir la boca en el argot hebreo, en la costumbre hebrea, es hablar con energía. No es gritar, sino hablar con seriedad para que todo el mundo pueda escuchar, pero que no se vea como si la persona estuviera desesperada por darse a entender, sino dar una enseñanza clara y precisa. Por eso dice, y abriendo la boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto no se refiere a una pobreza material ni económica, sino que es un reconocimiento que delante del Rey de Reyes somos muy pequeños y que no podemos acercarnos a Él con soberbia, como se acercaba el fariseo y el publicano, uno con toda altivez y el otro con toda humildad. Esa no es la actitud con la que nos debemos de acercar al Rey, sino sabiendo que nuestra necesidad de Él tendría que satisfacerla con su espíritu. Saber que en todo momento dependemos de Él. También esta pobreza espiritual debemos de guardar una relación de igualdad con los demás, sea hermano en el Mesías o no sea hermano, como a veces vemos en las calles drogadictos, prostitutas, borrachos, mendigos, y no debemos de verlos por encima del hombro, sino que tener conciencia de que ellos son seres humanos iguales a nosotros, y que si nosotros estamos en posibilidad de ayudarlos, debemos de hacerlos. Porque así como nosotros tenemos una necesidad de alimento espiritual, ellos, aparte de la necesidad de alimento espiritual, también tienen la física, la económica. Entonces debemos de apoyar en esas circunstancias para que seamos aceptos delante del Padre Creador, y también para ser un canal de bendición hacia los que menos tienen. Ahora, el reino de los cielos o el reino de Dios, como dijo el maestro, no es comida ni bebida, sino que es una serie de regulaciones que están basadas en cómo quiere el Creador que vivamos, que sea con justicia, con paz y gozo, que es lo que nos traerá el estar dentro de este reino. Eso es para que mientras vamos peregrinando por esta tierra, la gente vaya viendo el ejemplo de lo que será la vida eterna en el mundo venidero. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando la persona suelta el llanto, no es por llorar, nada más, sino que empieza a llorar con verdadero arrepentimiento de todas las cosas malas que ha hecho en la vida, por las formas múltiples en las que ha pecado y que consecuencias han traído tanto a sí mismo como a otras personas. Este tipo de llanto es una tristeza que siente el alma por haber caminado una senda indebida, pero al mismo tiempo, al lamentarse, producen arrepentimiento. Ese arrepentimiento, como el Creador conoce los corazones, pues Él no desprecia a un corazón contrito y humillado, y lógicamente que lo va a consolar, lo va a restaurar y después lo va a hacer que produzca frutos. Dichosos o bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Ser humilde no significa carecer de riqueza material, sino que es ser manso de corazón y sencillo de espíritu. Este tipo de personas son las que le agradan al Padre Celestial. Una persona humilde sabe que necesita su alimento espiritual a diario. Por lo tanto, está sometido y frena la ira y los deseos de venganza, poniendo cualquier asunto en manos del Creador. En cambio, como dice el Salmo 138, que Él a los altivos y orgullosos los mira de lejos. Este tipo de personas son los que miran por encima a todos los demás.
Creen que no necesitan nada, incluso del Padre Creador mismo. Por esa razón su corazón está alejado y su alma y espíritu permanecen fríos. La promesa para las personas humildes es la herencia de la tierra. Esto quiere decir que se va a vivir bajo el reino de los cielos o el reino de Dios, que es lo mismo, pero en la tierra. La mayoría de la cristiandad cree erróneamente que va a ir a vivir al cielo. Sin embargo, la Biblia dice que tendremos la tierra por heredad. Conforme vayamos avanzando en los evangelios, quitaremos ese tipo de errores doctrinales que han sido enseñados durante mucho tiempo. Por eso es necesario que estén atentos a este canal, donde no se pretende en ninguna forma impartir falsas enseñanzas, sino que, basados en los hebraísmos, las escrituras y la historia, salir de los errores doctrinales. Así que no te olvides de suscribirte y activar todas las notificaciones, además de compartir este material. Quizá tú ya lo sabías, pero hay personas que aún lo ignoran, y hay que llegar a ellas para que todos tengamos la unidad de la fe y el conocimiento del Mesías, el cual es el varón perfecto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí el maestro se está conectando metafóricamente con un pueblo que conoce lo que es el hambre y la sed. Como ellos estaban siendo ocupados por los romanos, pues debían de pagar impuestos. Estos no les eran perdonados por su condición social. Pobre o rico debían hacerlo. Así que muchas veces ellos y sus hijos se quedaron sin comer. Una, por pagar los impuestos a los romanos. Y también porque los dueños de algunos sembradíos no cumplían con el mandamiento de no cegar hasta lo último de sus tierras, la cual era para los pobres. Por eso a estas personas que se les habló y se les dijo esta bienaventuranza, conocían perfectamente la necesidad de alimento y de agua, que también, y porque la extraían de pozos, en alguna ocasión hubo gente malvada que les negó el líquido, o les escondían los baldes y las cuerdas de extracción. Y aparte también la cultura era de personas que pensaban en sí mismas, eran egoístas. No todos, pero pues era una forma de opresión, era una forma de que se les negaba el agua. Muchos de nosotros, los que vivimos en el continente americano, principalmente América del Norte, pues al menos aquí en México no conocemos lo que es el hambre y la sed como ellos la experimentaron. Porque aquí si alguien tiene necesidad de alimento o de agua, no falta el vecino, el conocido, el amigo o el familiar que nos invita a algo de comer. Incluso a los migrantes que pasan por este país o vienen a residir aquí, se les ayuda con alimento, agua, vestido y calzado, porque sabemos que vienen con necesidad de allá de sus países. Y nuestra cultura es ayudar al prójimo de cualquier raza o nación. Pero con la gente contemporánea al Mesías, pues era diferente. Al decirles el que iba a ser saciada su hambre y sed de justicia, era porque los gobiernos, tanto romano como de los que se encargaban del sacerdocio, pues los oprimían con injusticias y no tenían a quien acudir. Sin embargo, Yeshua, o Jesús, les dice que esa necesidad va a ser saciada por Elohim. Resumiendo lo escrito en el libro del Éxodo, capítulo 22, verso 21 al 23, que si alguien oprime al extranjero, la viuda y el huérfano, que son los más vulnerables, y ellos claman, serían escuchados. Y su furor se encendería y aplicaría la justicia conforme a su ley, juicio y voluntad. Y es mejor clamar al Padre Creador cuando sientamos que se nos está haciendo injusticia, porque Él es juez justo
Además que si algo importante y difícil lo dejamos en manos humanas y el encargado de impartir justicia, sea civil, penal o de cualquier índole, se llega a corromper, el asunto pues ya no es tan parejo. Además, escrito está que nuestra justicia es como un trapo de inmundicia. Para el que no sepa qué es ese trapo, les recuerdo que no existían las toallas femeninas o sanitarias. A eso se refiere trapo de inmundicia. Por eso, nuestra hambre y sed de justicia son saciados cuando en oración le pedimos al Padre Celestial que Él se encargue de nuestros asuntos difíciles. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Esta palabra es de origen latín, miser y cordis, que significa tener compasión por el desdichado. Es algo así como tocarse el corazón por alguien más. Algunos no comprendemos la totalidad o el significado de esta palabra, que quiere decir más o menos algo así como ponerse en la situación o en los zapatos de alguien, sentir pena por el sufrimiento ajeno. Si la persona tiene alguna necesidad como hambre, sed, no tiene dónde quedarse o está sufriendo por dolor físico, moral o sentimental, y si en nuestras posibilidades está ayudarle, pues debemos hacerlo sin esperar una retribución. También si alguien nos ha hecho daño, debemos de perdonarle incondicionalmente, porque también nosotros ya fuimos perdonados de la vida anterior que llevábamos, y todas las transgresiones que cometimos ya fueron borradas. Por eso los que hemos sido llamados a ser hijos del Eterno, debemos reflejar este carácter divino, es decir, tener compasión hacia el prójimo, así como a nosotros se nos tuvo compasión. En una ocasión el maestro Yeshua dijo: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Esto es citando al profeta Oseas. Y es que algunos del pueblo, principalmente los de mayor poder económico, no tenían compasión. O sea, no tenían misericordia. Hacían algún mal y la salida más rápida y fácil era preparar sus animalitos para llevarlos a sacrificar al templo. Conocían muy bien lo que la ley decía acerca de lastimar o herir, pero como si no importara. Total, con algunos sacrificios que hicieran quedaba borrada la maldad cometida. Lamentablemente no le daban a la ley su sentido espiritual, sino literal. La ley decía: no hagas esto a alguien porque vas a pagar con tal sacrificio. Pues ellos iban y lo hacían, porque podían pagar. Muy triste esa situación. Pero nosotros debemos mirar a los demás como si nos estuviéramos mirando en un espejo y tratarlos como quisiéramos que ellos nos trataran, para que sigamos siendo agradables delante del Rey. Bienaventurados o dichosos los de corazón puro, porque ellos verán a Elohim. Una persona de corazón puro es aquella que no busca vanagloriarse por alguna acción que esté llevando a cabo, ni tampoco enorgullecerse por algún hecho logrado. Tiene un carácter sencillo y amable con todos, y pues profesa constantemente el amor al prójimo y a la naturaleza. No es quien anda buscando riqueza en las cosas materiales, y regularmente trata de estar limpio de impurezas y las contaminaciones que pudieran estorbar la relación con el Padre Creador. Se sujeta a Él para hacer su voluntad y que su propio nivel espiritual vaya creciendo. Los de corazón puro verán Elohim. Este es un hebraísmo,
no quiere decir que vaya a mirarlo con ojos físicos, sino que lo va a poder percibir o experimentar en cada acción que él esté ejerciendo. Es algo así como cuando los israelitas pasaron en seco el mar de los juncos. Ellos, al igual que los egipcios y la multitud de naciones que habían salido de Egipto, dijeron que habían mirado el poder de Dios. Sabemos que el poder es algo que no se puede mirar, pero sí se puede percibir o experimentar. Entonces, al decir que los de corazón puro verán a Elohim, que lo van a percibir en cada acción que él esté llevando a cabo. Es como cuando él derrama lluvia para el crecimiento de los sembradíos en los campos. Aunque para algunos esto significa pérdidas en sus negocios o a otros les afecta en su trabajo, la mayoría mira la lluvia como una gran bendición, sobre todo después de una larga sequía, ya que con el agua el campo va a producir alimentos, tanto para nosotros los humanos como para los animales. También podemos percibirlo cuando una persona tiene alguna enfermedad terminal. Se reúnen hermanos para suplicar por su sanación y la oración es contestada favorablemente. Entonces ahí se está mirando el poder de Elohim. O también cuando alguien cae en prisión y lo condenan a muchos años, algunos incluso hasta cadena perpetua. Sin embargo, sale libre y sin cargos. Ahí se mira o se percibe el poder del Padre Celestial. Así tenemos que mirar a Elohim es percibir, experimentar o sentir su poder en las acciones que él esté llevando a cabo. Bienaventurados o dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Elohim. Un pacificador es aquella persona que tiene la habilidad para aliviar situaciones tensas que podrían acabar entre personas en una pelea o entre las naciones en una guerra. Regularmente actúa con equidad entre las partes involucradas y trata de resolver por todos los medios aquello que pudieran escalar a la violencia. Y es que al llegar a este punto, siempre hay un ganador y un perdedor. Y la familia o amigos del perdedor pues no se van a quedar en paz, como decimos coloquialmente, de brazos cruzados. Y van a buscar venganza por cualquier medio, haciendo este conflicto interminable. Y entre las naciones terminarían una guerra donde en apariencia hay un ganador y sin embargo todos pierden, porque los países quedan devastados y por el dinero que se gastan en la guerra, por las familias que quedan enlutadas, y es un sinfín de pérdidas. Pero cuando un pacificador interviene, este tiene la capacidad para dejar a todos con ese sentimiento de que actuó con justicia equitativa para todas las partes involucradas. Por eso se dice que estas personas serán llamadas hijas de Elohim, porque tienen el carácter del Padre Celestial de traer paz y armonía en cualquier conflicto que se les presente. Bienaventurados o dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser perseguido por causa de la justicia no quiere decir que las autoridades judiciales anden persiguiéndolos para encarcelarlos, aunque pueden darse algunos casos. Lo que quiere decir es que cuando se está actuando correctamente en contra de la injusticia, pues a algunos no les va a gustar y lo van a perseguir para destruirlo de alguna forma. Vamos a ir un poco más claro. Hay personas que les gusta favorecer a sus amigos, conocidos, familiares, etcétera, con algún puesto de cualquier índole, aunque tenga que pasar por encima de personas calificadas para dicho puesto. Y cuando la persona actúa con justicia denunciando sus actos injustos públicamente,
pues se echa muchos adversarios encima, incluso enemigos. Y aquellos, por lógica y venganza, lo van a perseguir para de alguna forma acabar con su credibilidad ante la sociedad, aunque tengan que difamarlo para lograr su cometido. Es solo un ejemplo, pero en ocasiones estas personas justas son perseguidas al grado de que ya no están entre nosotros. Que de ellos es el reino de los cielos significa que ya se está viviendo bajo el gobierno divino. Es decir, que se ha cumplido con las reglas de justicia del hombre y se ha trascendido más allá, porque vivir bajo la ley del Padre tiene estándares morales y civiles más altos, de las que incluso derivan las leyes judiciales de la mayoría de los países. Bienaventurados o dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y digan contra ustedes toda mentira malvada por causa de mí. Aquí, a diferencia de la bienaventuranza anterior que dio el Maestro Yeshua, en aquella dice que serán perseguidos por causa de la justicia, pero aquí van a ser perseguidos por causa de él. Es como una especie de profecía, ya que cuando él murió, resucitó y ascendió hacia el Padre, los discípulos comenzaron a reunirse en las casas para la sanación de enfermos, estudios de la ley, de los profetas, de los escritos. Entonces, como era a puerta cerrada, pues llegaban nada más los que eran invitados o aquella gente que tenía ganas de aprender de la escritura. No todos sabían. Había algunos que eran griegos, otros romanos. Había de diversas culturas que querían reunirse ahí y aprender por los milagros que él había hecho, por las sanaciones que había también realizado, y que los discípulos también después de Pentecostés podían hacerlas. Podían sanar gente, ciegos, paralíticos, y todos esos milagros que nuestro Señor hizo, ellos, los discípulos, también podían hacerlos. Sin embargo, había personas malvadas, ya maquinaban las cosas a manera de que se viera como una completa distorsión de lo que ahí se hacía dentro de esas casas. Se llegó incluso a decir que después de las reuniones, que por lo regular eran en Shabbat, y a veces se prolongaban hasta el primer día de la semana, que nosotros conocemos como domingo, que en esas reuniones, al término, al caer la tarde, había orgías. También cuando se llevaba a cabo la Pascua, se decía que había una especie de canibalismo, porque como ya él había dicho a algunos de sus seguidores que el que no bebiera de su sangre o el que no comiera su carne no tendría parte en el reino de los cielos. Ellos lo tomaban en forma literal y comenzaron a decir que ahí había lo que es el canibalismo. También eso influyó para que muchos se hicieran fanáticos de atacarlos malintencionadamente para desintegrar estas células que se hacían en los hogares. Todo era falso, pero pues hasta la fecha sigue siendo. Aquellos que tienen la fe puesta en nuestro Señor Yeshua, seguimos siendo calumniados. De hecho, la gente ya casi no lee las escrituras. Nada más se fijan cómo es aquel seguidor de Cristo, aquel que lleva sus enseñanzas. Están listos para levantar una crítica, principalmente destructiva, y decir, ¿y eso qué es cristiano? Es la primera expresión que se tiene acerca de alguien que tiene por religión el cristianismo. También, bueno, desde el cristianismo primitivo se les tiene a aquellos que siguen las enseñanzas como traidores, porque el Imperio Romano tenía muchos dioses. Aunque los judíos no tenían esa costumbre de adorar o de hacer idolatría, pues había muchos que sí, por
por la identidad perdida del pueblo de Israel, pues ya se habían hecho mucho a la filosofía, a adorar a ciertos dioses que, pues como en la actualidad hay muchos que adoran algún tipo de imagen. Entonces se habían separado de lo que era la verdadera creencia en el Rey de Reyes. Por consiguiente, pues se les trataba como unas personas que no eran flexibles respecto a la religión que ellos tenían. Es decir, yo quiero creer en Dios, pero necesito algún tipo de imagen o algo tangible para poder adorarlo, porque no me imagino adorando algo así como al aire, porque no tengo algo en que apoyarme visualmente. Eso no es nuevo, pero aquí el maestro les está diciendo que desde entonces ya ellos ya iban a ser calumniados por su causa. Y así ha sido desde los cristianos primitivos. Pero continúa: alégrense y regocíjense, porque grande es su recompensa en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y efectivamente él en una ocasión dijo que no había habido profeta que el pueblo no los hubiera perseguido. Hay gente que asciende a algún tipo de poder y se olvida de la misericordia y la justicia. Y aquel que la esté ejerciendo, pues es perseguido. Hasta podemos decir que profeta no fue sacrificado por las leyes y tradiciones, o por las creencias de las personas que estaban en las cúpulas del poder. Por eso el maestro Yeshua los encaraba, diciéndoles que ellos y sus padres habían exterminado a los profetas, cuando ellos reconocían que si ellos fueran vivido en el tiempo de sus padres, pues ellos no lo habrían hecho. Muchos saben, pero también muchos ignoran que cuando un profeta llegaba a un poblado, a una aldea, la gente no lo recibía como ahora reciben a los que se dicen llamar profetas, que ya sabemos que vienen con un evangelio de bendición. En aquellos tiempos, cuando veían al profeta venir, la gente salía corriendo, pero en sentido contrario, porque ya al verlo venir, sabían que con él venía la advertencia, y si no se hacía caso, venía el juicio divino. Les digo, hay mucha diferencia entre cómo era antes y cómo es ahora. Bien, aquí cuando el maestro les dice alégrense y regocíjense, es porque aquellos profetas que fueron perseguidos, pues su misión en esta tierra no fue en vano. Ellos anunciaron el juicio divino. Mucha gente sí llegó a creer y se convirtió de sus malos caminos, regresó a las instrucciones divinas, y otros no lo hicieron. Y todos sabemos que la recompensa aquí pues es pasajera, nada más, mientras peregrinamos por la tierra, porque la verdadera recompensa es en el mundo venidero, cuando todas las cosas sean hechas nuevas, cielos y tierra nueva y todo eso. Esto va a ser como cuando el primer hombre fue puesto en el huerto y no había ningún tipo de maldad. Toda la creación estaba hecha para bien, para que pudiera ser disfrutada por la humanidad, y sobre la que Elohim había puesto todo el señorío. Bien, esta fue una breve enseñanza acerca de las bienaventuranzas dadas en el Sermón del Monte. En el Evangelio de Lucas y Marcos hay una diferencia entre las que están escritas en el Sermón de la Montaña, pero como les dije al principio, este se dio en un monte, pero Lucas manifiesta que fue en un terreno llano. Pudiera ser que el maestro Yeshua en cada lugar al que se acercaba diera la misma enseñanza, es decir, la repitiera para aquellos que en un lugar no la habían escuchado, pues la escucharan en otro lugar. Y sabemos que también hubo muchos más enseñanzas, porque como se describió en el Evangelio atribuido a Juan, que hay muchas otras cosas que hizo Yeshua o Jesús, que si se escribieran de una por una, ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Pero con lo que tenemos
es más que suficiente para recibir instrucción, para mostrar nuestro amor principalmente a nuestro Padre Celestial y al prójimo. En la próxima emisión continuaremos con el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Y pues si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y compartas este material. Posiblemente ya conozcas muchas cosas, pero hay gente que aún no las conoce y pues podemos hacérselas llegar de alguna manera. Eso es compartiéndoles este material, ya sea que lo pongas en tu muro o se lo compartas a un amigo, un familiar, para que también se vaya nutriendo del alimento espiritual. Que la paz sea contigo y toda tu casa.